Y aquí en Hechos capítulo 17 vemos el comienzo de la iglesia, un comienzo bastante turbulento, bastante difícil, pero vemos el comienzo de la iglesia. El apóstol Pablo tenía un llamado de salir a sembrar la semilla, predicar el evangelio, y Dios estaba guiando su vida. En capítulo 16 vemos que tuvo una visión de Macedonia. Macedonia era una provincia donde estaba Tesalónica, y primero él fue a Filipos y comenzó la iglesia en Filipos, y tenemos la carta a los filipenses donde él empezó la iglesia. Ahí en Filipos él también sufrió bastante. Estaba en la cárcel, lo habían latigado. Hubo un milagro donde Dios sacudió la tierra y salió, y la iglesia comenzó en Filipos. Pero ahora él sigue viajando. Y cuando miramos en capítulo 17, versículo 1, notamos una frase que llama mucho la atención. Porque Pablo fue llamado por Dios a ir a empezar iglesias y predicar el evangelio, pero dice la palabra de Dios, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. En otras palabras, Dios estaba guiando, pero Pablo tenía un plan. Y en vez de ir de una ciudad a la siguiente ciudad, a la siguiente ciudad, él pasó por estas dos ciudades, esos dos lugares más pequeños, y él fue a Tesalónica porque el plan de Pablo era ir a las ciudades más grandes, comenzar iglesias, y que esas iglesias vayan y alcancen otros lugares, los lugares alrededor de él. El apóstol Pablo tenía un plan. Él, cuando fue a estas ciudades, dice la palabra de Dios que él fue a las sinagogas. Ahí en las sinagogas él razonaba con sus colegas judíos, hablándoles a ellos, esa gente religiosa, explicándoles que Cristo era el Mesías. Y si notamos y estudiamos la vida de Pablo, vamos a estudiar y notar algo. Cuando él fue a ciudades griegas donde había gentiles y no había una sinagoga, él no fue con el plan de predicar que Cristo era el Mesías. Él comenzó de otra manera. Él habló acerca del Creador. No tenemos el tiempo, pero en Hechos capítulo 17, más tarde, él fue y habló de Cristo como el Creador e inició la conversación de una manera muy distinta que ir a una sinagoga y hablar a Cristo como el Mesías. Deberíamos tener un plan para hablar con la gente. Deberíamos tomar en cuenta cómo es la gente. La hermana compartió de hablar a alguien muy religiosa, una persona que era muy devota a su religión. Y sabemos que hay gente devota a su religión y la base de su confianza en su salvación es en sus buenas obras, en su bautismo, en su obediencia a Dios, en ser una buena persona. Pero ¿cómo deberíamos hablar con alguien que es un ateo? ¿Deberíamos hablar de la misma manera? No, deberíamos encararlo de otra manera. Hablar del Creador, hablar de cuál es el propósito de la vida. ¿Y qué pasa si hablamos con alguien de una secta falsa que ha estudiado la Biblia? Porque hay mucha gente religiosa que no tiene idea lo que es la Biblia. Pero hay otra gente de sectas y grupos de religiosos que conocen muy bien su Biblia. Yo les conté que cuando estaba viajando ahora y volvía a la Argentina, mi compañero de asiento
empecé a hablar con él y le pregunté, ¿estudiaste alguna vez la Biblia? Y miró con una mirada fija y me dijo, yo soy testigo de Jehová. Entonces con una sonrisa le dije, bueno, entonces estudiaste la Biblia. Ahora, cuando uno encara una conversación muy diferente con una persona de una secta falsa, que una persona religiosa que no estudia la Biblia y con una persona que es atea y que no cree en nada. El apóstol Pablo tenía un plan. Él fue a la sinagoga y hablaba de Cristo, mostrando en las Escrituras que Él era el Mesías. Cuando fue a Atenas, Él hablaba del Creador y encaró la conversación de esa manera. ¿Cómo encara usted la conversación con alguien con el cual Dios le da una oportunidad de hablar de Cristo? Si es una persona religiosa pero no conoce la Biblia, muéstrale algunos versículos después de haberle preguntado, ¿usted está seguro un día de ir al cielo? Y por ahí te dice, sí, yo creo que sí, yo voy a ir al cielo. ¿Por qué? Porque soy una buena persona. Trato de hacer las cosas bien. Trato de cumplir con mi prójimo y hacer el bien. Hay versículos específicos que trata acerca de este tema que debería despertar una cierta duda en esa persona si usted lo encara bien. Pero cuando habla con un testigo, una persona que conoce muy bien la Biblia, ¿cómo vas a hablar? Cuando hablé con este señor, enfoqué en el hecho de que Jesucristo es Dios, la Trinidad. ¿Por qué? Porque si uno puede despertar dudas en la doctrina fundamental que esta gente cree, entonces puede iniciar una búsqueda de esa persona en su hogar personalmente para descubrir la verdad. Es una estrategia, un plan totalmente diferente. Y si uno no cuida de enfocar en esa idea, por ahí te van a llevar por todas las ramas y vas a hablar de un montón de temas. Hermanos, Pablo tenía un plan. Él fue a la sinagoga. Él habló acerca de Cristo siendo el Mesías. Y nosotros también necesitamos un plan para hablar con la gente acerca de Cristo. Y por supuesto, cuando uno habla con un ateo que dice que no cree en Dios, debemos hablar totalmente diferente. Con preguntas. ¿Usted cree que venimos de la nada? ¿De la casualidad? ¿Que no hay un creador? Encarar la conversación acerca de la creación, el maravilloso cuerpo que nosotros tenemos. Podemos respirar, podemos reproducir. Tenemos sangre y miles de venas en el cuerpo. Tenemos un corazón que nos mantiene vivo. Y hablando de la creación, hablando del Creador, uno puede despertar un cierto interés en esa persona y despertar dudas. Muchos tienen miedo de hablar a otros de Cristo. ¿Por qué? Porque no tiene un plan, no tiene una idea. No tiene una idea de cómo encarar una conversación. Deberíamos prepararnos para poder sembrar la semilla. Como una persona prepara la tierra y una persona siembra la semilla para poder crecer, debemos prepararnos a nosotros para poder hablar con la gente y preparar la persona con el cual estamos hablando, para que ellos también reciban la palabra de Dios. Ahora, noten algunas palabras que describe su manera de tratar a esa gente. Mire, en el versículo 2 dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, ¿qué dice? Discutió con ellos. Es interesante, él va a usar 4 palabras
Lucas, el médico, para describir en Hechos, el ministerio de Pablo. Discutió con ellos. Versículo 3, declarando. Número 3, exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio. Anunciar es la cuarta palabra. Esas 4 palabras describen cómo podemos sembrar la semilla y cómo podemos ayudar a otro a conocer a Cristo. Primero, él discutió con ellos. Tenía la idea de hablar, de conversar, de hacer preguntas, de escucharlos a ellos y que ellos hablen. Cuando hablamos con alguien de Cristo, no es simple golpearle sobre la cabeza con la Biblia. Usted tiene que hacer esto, aquello. Hay que conversar. Hay que hacer preguntas. Hay que entender de dónde viene, o sea, qué piensa esa persona. Y esa es la idea de discutir, de hablar, de conversar con esa persona. También utiliza la palabra declarar, declarando. Él explicaba, abriendo las Escrituras, y hablaba de que Cristo era el Mesías. Lo explicaba, declarando que Cristo era el Mesías. La gente en la sinagoga era gente que aceptaba las Escrituras del Antiguo Testamento. Entonces él enfocaba en eso. Después dice exponiendo. Eso tiene la idea de poner al lado. Él puso al lado distintas escrituras. O sea, no era simplemente una. Él explicó varias escrituras. Hermanos, no tengan miedo de hablar con la gente, escuchar sus creencias, sus ideas, de dónde viene, y busca versículos que pueden contestar sus dudas, ayudarles a entender la verdad y poner varias escrituras para que ellos entiendan que Cristo es el Salvador. Y luego la última palabra es anunciaba. Él declaraba, anunciaba, predicaba. Y él anunciaba que Cristo era el Salvador. Y esa palabra tiene la idea de declararlo para que lo crean. Él esperaba una respuesta. Él quería que creyeran en lo que él estaba declarando. No tengan miedo, hermanos, de hablar con la gente, y debemos esperar una respuesta. ¿Crees esto? ¿Crees en lo que te estoy diciendo? ¿Cómo responde? No digo, bueno, me han dicho a veces, y entiendo, no estoy siendo malo. Entiendo que la gente, bueno, yo le di un folleto, yo le hablé, y bueno, Dios tiene que hacer la obra, como que bueno, simplemente invitándoles a la iglesia, dándoles un papel que explique el Evangelio es suficiente. Hay que tratar de convencerles, hermanos, de creer en Cristo. Hablándoles, esperando una respuesta. No es como un médico que simplemente le da una receta y dice, bueno, como que, bueno, si querés curarte, toma la receta, vaya a la farmacia y bueno, lo que vos haces con la receta no me importa. No. Queremos que reciban a Cristo, que creen en Cristo y que acepten a Cristo como su Salvador. No una actitud pasiva con la persona con la cual estamos hablando, sino realmente buscando una respuesta, anunciando y esperando que respondan. Así Pablo fue a Tesalónica, pasando por alto a otras ciudades, pero yendo a ese lugar con un plan fijo de ir a la sinagoga, de anunciar el Evangelio, de explicar el Evangelio, de tratar de convencerlos a ellos, discutiendo, conversando con ellos. Hermanos, necesitamos compartir la palabra de Dios con nuestros familiares. Necesitamos tratar de convencerles a creer en Cristo.
Y sabemos que no es nuestra responsabilidad de convencerlos, es la responsabilidad del Espíritu Santo de convencerlos, pero no tenemos que ser indiferentes o pasivos, sino realmente con ánimo y con ganas de que la persona crea en Cristo como su Salvador personal. Si usted habla con una persona y la persona manifiesta una cierta inquietud acerca del futuro, acerca de su posible muerte o de la vida en general, ¿usted podría mostrarle de la palabra de Dios por qué necesitan ser salvos y cómo podrían ser salvos? Podría ir a algunos versículos y mire lo que dice la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Podría mostrarle que Cristo murió para salvarle de sus pecados. Que estamos todos en esta vida alejados de Dios, pero Cristo quiere redimirnos, quiere perdonarnos a nosotros. Ah, no, pastor, yo no puedo hacerlo, por eso yo te llamo a vos, para que usted hable con esa persona. Yo le digo que le llame a usted o que hable con Laurita, que Laura pueda ayudarla. Hermanos, Dios quiere a todos nosotros a poder hablarles de Cristo y guiarles a conocer a Cristo, mostrándoles a ellos su necesidad de Cristo. Pablo tenía un plan y Dios obró en su vida y a través de su vida. Miremos 1 Tesalonicenses y quiero ver la segunda cosa en esta tarde, rapidito. Quiero ver un pequeño pantallazo del libro de Tesalónica. Los primeros libro que Pablo escribió fue 1 Tesalonicenses. Hay varios temas en este libro. Por lo que leímos en Hechos, nos damos cuenta que quedó muy poco tiempo en Tesalónica, pero gracias a Dios hubo un pequeño grupo de hermanos que se convirtieron a Cristo, que se reunieron y él tuvo que escaparse y huir de ese lugar. Inmediatamente había un grupo de religiosos que vinieron y trataron de convencerles a ellos de que Pablo era un chanta, que era un mentiroso, que era solamente en esto por la plata y todo. Miren en 1 Tesalonicenses capítulo 2 lo que Pablo hace. En primer lugar, él quiere animar a los creyentes en su sufrimiento. Porque como atacaron a Pablo, atacaron a la iglesia también. Y dice en capítulo 2, versículo 1, dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. En versículo 3 de capítulo 2, aquí nomás dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiese el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Él está animando a los hermanos en medio del sufrimiento para que ellos estén firmes. Había mentirosos que venían y que acusaban a Pablo de malos motivos y les está recordando de su amor hacia ellos, el testimonio que ellos le daban a él por amor a ellos, que era sincero. La gente podía diferenciar entre los charlatanes que vinieran para recoger plata, compartiendo sus filosofías, y el gran corazón que Pablo tenía,
Y a pesar del sufrimiento, se quedó un tiempo. Estuvo en Filipos. Él compartió ese testimonio. Los charlatanes, ellos entretenían a la gente. Y si hubo alguna dificultad, se fue enseguida. Pero ellos eran para entretenerlos. Pablo no era para entretenerlos. Al contrario, le costó mucho compartir el evangelio, que era una señal de que no era un mentiroso, un charlatán como los otros decían, sino que él los amaba sinceramente. Pero también, número 2, él quería establecerles en su fe con esta carta. En capítulo 3, versículo 12 dice, y el Señor os haga crecer. En capítulo 3, versículo 12, Primera Tesalonicenses, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Otro propósito aquí en este libro es afirmarles en santidad, a pesar de las tentaciones al pecado, a pesar de las presiones y los problemas que ellos estaban pasando. En capítulo 4 de 1 Tesalonicenses es el conocido pasaje acerca del arrebatamiento de la iglesia. Y como Cristo va a venir en el aire y llevar a los que murieron en Cristo primero, y luego los que habían quedado vivos lo va a llevar a su presencia. Y lo que vemos al final del capítulo 4 son esas palabras. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a descubrir en el estudio de Tesalonicenses que los hermanos estaban muy desalentados. ¿Por qué? Porque cuando Pablo fue a Tesalónica, él hablaba de que Cristo iba a venir, que íbamos a desaparecer, que íbamos a ir a su presencia, iban a estar en su presencia. Pero pasaron los meses, algunos años, ¿y qué pasó? Algunos seres queridos murieron. Y empezaron a pensar, Pablo dijo que Cristo va a venir. Y ahora ellos murieron y están sepultados. Nos va a llevar a nosotros y ellos se van a quedar. ¿Qué problema? ¿Qué va a pasar? Bueno, él los está explicando. Y uno de los propósitos de esta carta era, ¿sabe qué? Cuando Cristo viene, los que están muertos, ellos van a desaparecer, van a ir a su presencia primero. Y luego nosotros vamos a ir. Está explicándoles la doctrina acerca del arrebatamiento de la iglesia. Y eso fue uno de los grandes propósitos de esta carta, y les está animando a esperar atentamente esta venida del Señor Jesucristo. Hay mucha confusión hoy día acerca del arrebatamiento de la iglesia, acerca de la santidad, acerca de las tentaciones que nosotros sufrimos aquí en la tierra. Y el 1 Tesalonicenses va a contestar a muchas de esas preguntas. Yo les animo, hermanos, en estos días, en estas próximas semanas, que estén leyendo el libro de 1 Tesalonicenses, para poder entender estas verdades, preparar el corazón para recibir la enseñanza y para sacar el provecho, sacar de esta carta en estos días. Debemos cuidar nuestra comunión. Debemos cuidar nuestro amor para con los hermanos. Debemos cuidar nuestra santidad personal delante de Dios. Debemos cuidar la doctrina. La doctrina, hay muchos hermanos muy confundidos, hay muchas filosofías que están tirando, y uno escucha acerca del arrebatamiento de la iglesia, mucho menosprecio acerca de esta doctrina.
Pero la palabra de Dios tiene la... Debemos aprender a afirmarnos, alentarnos. Hay creyentes desalentados por una falta de conocimiento de la palabra, como estos hermanos. Y lo que necesitamos es conocer la palabra, afirmarnos en la palabra de Dios. Y Dios va a fortalecer su iglesia. Dios va a fortalecer su vida espiritual y nuestra comunión con Él y también con los hermanos. Vamos a orar al Señor. Gracias.